¿Por dónde van a desembarcar? Que fueron palabras dichas por Fidel en ese homenaje al periódico Revolución. Ajá. Él está hablando de los mercenarios que se están preparando para invadir a Cuba bajo las órdenes norteamericanas. Y dice, esos son los señores que van a venir a destruir la revolución y van a desembarcar. ¿Por dónde? Como no les hagan una isla igual que la de Cuba en el mapa, por allá, como no le fabriquen un puertecito y unos barquitos allá de entrenamiento, creo que aquí no sé por dónde. Esos son los prohombres que van a venir a derrotar al pueblo armado, a los hombres que derrocaron a la tiranía de Batista. ¿Cómo? No nos hagan reír. Y los gringos creerán en esa gente, porque esa es la pregunta. Cabe suponer que por muy torpes que sean esos señores, están considerando esa posibilidad. ¿Qué planes hay detrás de todo eso? ¿Qué planes hay detrás de todo eso? Porque ese gobierno de mercenarios no le dura 24 horas. Vamos a suponer que corran y le duren 72 horas, el tiempo que tarda en llegar allí, lo que tiene que llegar por donde quiera que ellos lleguen. Fíjense que Fidel habla aquí de las 72 horas. Es asombroso que fue, quizá un poco menos, dicen que fue 60 y pico, 67, lo que. Es decir, pero vamos a aceptar la versión de las 72 horas. Fidel habla aquí desde antes del 2 de abril, que si vienen y desembarcan, van a durar máximo 72 horas. Y se cumplió religiosamente ese término. Muy interesante, sumamente interesante. Bueno, cartero, vamos a Girón. Vamos a terminar con Girón, que yo tenía aquí algo que comentarles a ustedes. Bueno, primero les voy a enseñar aquí esta foto que lamentablemente no la tengo digital y era muy difícil digitalizarla. Miren, eso es, me parece que eso es en lo que es el ITM actualmente, el Instituto Técnico Militar, o una escuela grande, es un campo deportivo interior de una escuela grande. Esos son los mercenarios de Girón capturados. En un encuentro que hubo con Fidel y otros dirigentes de la revolución, y están todos sentados. Ahí yo estuve buscando y había nada más 3 negros entre los mercenarios. 3 negros. Esos que están celebrando hoy la victoria en Miami. Bueno, pues pregúntese usted por qué había solo 3 negros ahí entre ese personaje. Pero entre esos personajes, entre esos que están presos ahí, que cayeron prisioneros, está José Joaquín Sangenis Perdomo, o Sangenis Perdomo. José Joaquín Sangenis Perdomo vino en la invasión en el buque fletado por la CIA Atlántico, junto con varios más. Formaban parte de un team secreto. Hay quien dice que él lo dirigía, de la CIA, que estaba formado por 40. Bueno, ahí se van a ver imágenes del noticiero Ical latinoamericano relacionados con la victoria de Girón y los combates. Bueno, José Joaquín Sangenis Perdomo era el oficial de la CIA de contacto de un personaje siniestro que se llama Frank Sturgis o Frank Fiorini, que estuvo en el ejército rebelde, penetrándolo por órdenes de la CIA desde el año 58, porque había conocido a Fidel, era piloto, y había conocido a Fidel cuando Fidel estuvo de paso por Estados Unidos preparando luego la expedición del Granma. Este hombre reconoce que desde el año 58 fue contactado en Santiago de Cuba por el vicecónsul norteamericano en Santiago en la época, que era agente de la CIA y que lógicamente lo reclutó para que espiara desde antes del triunfo de la revolución y se ganara la confianza de los jefes rebeldes. El primer contacto con la CIA lo tuvo en el 58 con el vicecónsul en Santiago de Cuba. A partir de ahí empezó a espiar a Castro para la CIA. Después del 59 se unió a Díaz Lán, el traidor. La Comuna, vamos a llegar ahí, ya verás, hay sorpresa. Se unió
a Díaz Land y fue nombrado director de seguridad de la Fuerza Aérea. Eso explica por qué razón le fue tan fácil a Trujillo sacar de Cuba en los primeros momentos de la revolución, en la primera semana, a un grupo de peces gordos de la inteligencia trujillista que estaban en Cuba y militares que estaban en Cuba porque los mandó a negociar el pago de las armas que Batista le debía y que luego se la desquitó quitándole 6 millones aquí ya refugiados en Santo Domingo. Y entre ellos y al frente de ellos estaba el jefe del Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo, el torturador asesino llamado ahora no me fue, pero bueno, lo me voy a recordar enseguida. Este hombre, Johnny Aves. Este hombre se refugió en la embajada dominicana que estaba en manos de Porfirio Rubirosa, un playboy que fue yerno de Trujillo y que fue el último embajador trujillista en La Habana. Allí se refugiaron aterrados por lo que estaban viendo de la entrada del ejército rebelde a Cuba, los juicios, los fusilamientos. Y logró Trujillo, con sus contactos en la CIA, que mandara un avión con pilotos norteamericanos y salieron por Colombia. ¿Quién le permitió eso? El jefe del Departamento de Seguridad de la Fuerza Aérea Cubana, que era Frank Sturgis. Frank Sturgis además fue nombrado o se nombró inspector de casinos en La Habana y ahí contactó a toda la mafia que todavía estaba aquí. Todos los contactó y probablemente recibió dinero de ellos porque él era un aventurero y un gángster. Reclutó, según él dice, le dice a la CIA, él reclutó a William Morgan. Él ahí su rostro. Reclutó a Marita Lawrence, que fue la espía que trató de matar a Fidel con veneno y con una pistola. Entró en La Habana después que se fue. Dice que Sangenís fue el que lo alertó a él, a Sturgis, de que Raúl Castro estaba desconfiando de él y que lo mejor que hacía era irse de Cuba definitivamente. Se fue y empezó entonces su carrera como oficial CIA o agente CIA en los actos contra la Revolución Cubana desde el principio. Se calcula, según la propia CIA, que participó en más de 100 operaciones contra Cuba por vía aérea, él era piloto, y por vía marítima. Dice que él no mató a Fidel Castro porque el coronel Nichols de la CIA no le dio luz verde en el momento en que él estaba cerca de Fidel. Abandonó Cuba el 30 de junio del 59 y vuelve en aquellos aviones que lo hemos analizado aquí, que bombardean La Habana, pero la divertida de rebelde, que bombardean La Habana y causan 9 muertos. Ustedes recuerdan que aquí lo vimos cuando tocó esa fecha y esa bohemia. Está junto con Díaz Land en todas las operaciones que hace Díaz Land de asesinatos y de bombardeos indiscriminados. Él declara a la CIA que fue contactado por Sangenís y la CIA forma a fines del 59 un grupo ultra secreto formado por norteamericanos y cubanos, pero mucho más por cubanos que por norteamericanos, llamado Operación 40. De esto se habla muy poco. La Operación 40 era un grupo secreto de la CIA para asesinar, torturar, hacer operaciones de inteligencia en Cuba y otros países, solo subordinado a altos operativos de la CIA, de la parte más reaccionaria y conservadora de la CIA, porque había un ala liberal de la CIA que es la que pierde poder junto con Kennedy después de Girón y se produce el asesinato de Kennedy como venganza. Y por eso se ha dicho siempre que en Dallas, y lo dice Sturgis, y lamento no tener más tiempo para ir más al detalle, que en Dallas el comando que produce el asesinato de Kennedy estaba formado por gente de la Operación 40. Eso fue en el 63. Pero ¿qué hicieron en el 61 y qué misión tenían en Girón? Porque Sangenís aparece entre la lista de prisioneros que da el exilio cubano. Y yo lo anoté, lo busqué y lo anoté y aparece. Pues la tarea que tenían ellos no era combatir.
La tarea que tenían ellos es venir detrás del avance de las fuerzas mercenarias, ocupando los pueblos, las ciudades, ocupando los archivos para determinar a quienes había que liquidar y liquidando a las autoridades civiles y militares que cayeran en sus manos de la revolución. Era un gran escuadrón de la muerte. Estaba formado por 40, Operación 40, pero luego creció hasta 70. Entre los norteamericanos que formaban parte de la Operación 40 estaba el mismo equipo que derrocó a Jacobo Arbenz en el 54 en Guatemala. Recuerden que siempre Fidel dijo, esto va a ser su Waterloo, no su Guatemala. El mismo equipo que además había trabajado el año antes, en el 53, la operación contra Mohammad Mossadegh en Irán. Nombres: Tracy Barnes, Richard Bissell, David Morales, David Attel Felix, Howard Hume, Rip Robertson, Henry Hexer. Todo esto había estado en Guatemala. Se les agregaron agentes que habían estado en Alemania haciendo operaciones encubiertas. Tex Shackley, Tom Claims y William Harvey. Claro, ahí estaba Frank Sturgis también, Frank Sturgis. Edwin Wilson, Barry Seal, William Seymour, Frank Sturgis, Henry Hemming. Ahora escuchen el todos estrella de cubanos que estaban en ese grupo de la Operación 40, para que entiendan muchas cosas que pasaron después, incluyendo lo de Kennedy y todo lo que vino después. Los cubanos, una parte de ellos que eran miembros de la Operación 40, que iban a matar, a asesinar, a torturar, a perseguir. Antonio Besiana, Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, Rafael Quintero, Rolando Maferrer, Eladio del Valle, Guillermo Novo Sampol, Rafael Villaverde, Virgilio González, Carlos Bringuier, Eugenio Martínez, Antonio Tony Cuesta, Félix Rodríguez, Félix del Gato, el que mata al Che, Ricardo Morales Navarrete, Juan Manuel Salvat, que después crea una editorial, la Editora Universal en Miami, Isidro Borjas, Vigilio Paz, José Dionisio Suárez, Felipe Rivero, Gaspar Jiménez Escobedo, que después está relacionado en un atentado a Fidel que se trata de, en varios, Nazario Sargent, Pedro Luis Díaz Lán, José Basulto y Paulino Ciar. Todo se arma, ¿verdad? Ahora entendemos mucho el rompecabezas. Ahora entendemos por qué la parte más reaccionaria de la CIA usó a estos genízaros incondicionales, asesinos, traficantes, taúres, mafiosos, para sumarlos a su prédica. Hay un escrito, hay un libro de Warren Hinckley y William Turner llamado El pez es rojo, la historia de la guerra secreta contra Castro, publicado en el 81 en Estados Unidos por la editorial Martin and Rowe Publisher. En ese libro se caracteriza a esos miembros de la Operación 40 de la siguiente, dice que eran la policía política de la Brigada 2506. Eran los tipos, esto es textual de ese libro, de estos dos norteamericanos, eran los tipos que jugaban dados al pie de la cruz, como se ha dicho que los legionarios que estaban cuidando a Cristo mientras agonizaba en la cruz, en vez de tener sentimientos humanos, estaban jugando dados ahí al pie de la cruz. Por eso dice, eran los tipos que jugaban dados al pie de la cruz, delatores, asesinos a sueldo, secuaces de la mafia, tropa de élite de la vieja guardia, alianza con los derechistas de la CIA contra los liberales de la CIA. Estuvieron en Watergate, varios de ellos. Frank Sturgis, Howard Hume estuvieron en Watergate, y de los cubanos varios fueron capturados en Watergate. Y ahora la última revelación del momento. La última revelación del momento. Ustedes saben quién era el portero. Bueno, según Frank Sturgis, Sanginés o José Joaquín Sanginés Perdomo, jefe de la Operación 40, que había sido policía de Batista. Ahí unieron también la Operación 40 al ex coronel
Orlando Piedra Negueruela, jefe del Servicio de Inteligencia Militar de Cuba, y a otros esbirros más, bueno, estaba más Ferrer. Según Sturgis, Sanginés muere en el 74. Los usaron en Vietnam, a ese equipo. La Operación Fénix. Mataron miles de sospechosos de apoyar al Vietcong. Los usaron seguramente en todos los golpes de Estado de América Latina. Los usaron en el Congo. Los usaron para perseguir al Che. Eran incondicionales. Estaban comprometidos hasta la ceja con la CIA. La CIA les debía y ellos le debían a la CIA. Por ejemplo, Sturgis, cada vuelo que hacía a La Habana le daban $5,000. Recuerden, según Sturgis, Sanginés muere en el 74, pero no se pudo verificar la muerte, ni los familiares lo enterraron. Dijo él que murió. Operación de desinformación. ¿Saben ustedes quién era el portero del edificio Dakota en la noche del 8 de diciembre del 80, cuando asesinan a John Lennon, supuestamente David Chapman, un muchacho que momentos antes le había pedido, unas horas antes, le había pedido un autógrafo a Lennon y Lennon se lo había dado? Bueno, pues el portero del Dakota, que no se supo hasta 7 años después, hasta el 87, por unas investigaciones de investigadores y historiadores norteamericanos, era José Joaquín Sangenís Perdomo, el muerto del 74. Por lo tanto, como bien se ha dicho con otros casos de artistas destacadísimos, como Jane Joplin, Jimi Hendrix, Bob Marley, Jim Morrison, muchos más, en el marco de las operaciones que se hacen de limpieza de quienes influyen con ideas que a ellos no les convienen en la juventud o en grandes masas, al parecer estuvo participando a nombre de sus jefes, nada más y nada menos que Sangenís. De forma muy extraña, hay testigos que dicen que lo vieron hablando todo el tiempo en lo que Lennon estuvo fuera. Se fue a las 5 en su limusina a un estudio a grabar y regresó a las 10 y pico, casi las 11 de la noche. Y ahí estaba David Chapman esperándolo, que es el chivo expiatorio de todo esto. Como Lee Harvey Oswald fue el chivo expiatorio de la muerte de Kennedy. Hay testigos que vieron todo el tiempo a Sangenís hablando con Chapman. Cuando Lennon entra, está Chapman en la entrada. Ese edificio yo lo visité y de noche tiene que ser oscuro la entrada. Hay una persona en la recepción, por dentro había que entrar. Está el portero afuera y está escondido en la oscuridad, que yo no sé cómo el portero no lo vio, si su tarea ahí es que eso no pasara, cuidar la puerta. Está Chapman. Entra Yoko, va detrás Lennon y empiezan a sonar los disparos. Lennon estaba delante, a la izquierda de Lennon estaba el portero y a la derecha de Lennon, un poquito atrás, estaba Chapman. ¿Dónde tenía las heridas Lennon? ¿En el lado derecho donde estaba Chapman o en el lado izquierdo donde estaba Sangenís? Los 4 tiros que recibió, que fueron mortales, los recibió del lado izquierdo. Cuando llega la policía, le pregunta al portero, ¿qué pasó aquí? No, que le tiraron a Lennon, a John Lennon. ¿Quién fue? Y se fue ese Chapman, que está ahí. Dice el policía, cuando lo miré me pareció un trabajador de un banco, un hombre inofensivo, incapaz de hacer una barbaridad de ese tipo, que estaba como ido, hablando incoherencias, probablemente drogado, pero nadie investigó nada. Por aquellos días se estaba jugando las elecciones en Estados Unidos, donde ganó Reagan y habían intereses creados. Entonces, todo esto encaja en una operación. Ya Sangenís, Sturgis están muertos, pero hay otros que todavía están vivos. Es una operación de ese tipo.
ese era el grupo que debía venir detrás, terminando la obra de los mercenarios de la 2506. Y con este dato, fíjense, Operación 40 en Girón, asesinato de Kennedy en el 63, asesinato de Lennon en el 80, más todo lo que se hizo fuera de la frontera. ¿Cuántas cosas hay por investigar todavía que deban salir a la luz? Yo lo voy a dejar aquí por ahora. Piensen ustedes y después comentamos. Cartero.